Darle a todas, a todos la bienvenida a esta segunda clase. Em, y bueno, antes de comenzar, preguntarles si es que hay alguna duda, algún comentario, algo de la clase de ayer que le haya quedado dando vuelta hasta hoy día, algo que hayan sentido, no sé, especial, diferente, lo que se les venga a, a sus pensamientos. La Carola, quiere decir. Reactivar mi audio. Ahí sí. Sí, ahí sí. Es que me cuesta esto un poco de la tecnología, pero tal como yo te dije ayer, yo quedé gratamente sorprendida. Fue como súper bueno para mí porque como tengo mis dos adolescentes, estamos un poco en conflicto, les comenté el taller. eh, Fue como muy curioso porque mucho de lo que elegí musicalmente, no he hecho mi lista, estoy ahí un poco complicada porque la tarea es súper entretenida, es como mucho recordar. eh, de repente me sorprendía con los títulos de las canciones, cómo uno va construyendo, no se daba mucho cuenta. Y, y a mí en lo personal, que cuando yo te pregunté, tenía mis dudas, yo decía, en realidad este taller será para mí. Y llegué, les comenté a todos los tenía ahí como todos, digo, mi mamá, mi hermana, porque quedé tan contenta, o sea, bueno, yo sabía porque verdaderamente la música, yo no tengo mucha habilidad con el tema musical, cantar me gusta, pero no sé cantar. O Ya, sea, por ejemplo, pensaba en todo eso, eh, pero tal como lo comenté, para mí la música igual es curativa, entonces eh, me sentía tan contenta de haber hecho esta buena elección y de un poco como que me quedó dando vueltas que a pesar de que uno tiene como un montón de recuerdos, como elegir canciones, fue como muy revelador. Entonces yo eso en realidad quería como comentar, porque todavía no puedo hacer como una selección mucho más minuciosa de mis canciones. Entonces tengo que hacer como depurar mi playlist, mi listita de canciones, para ver pues qué voy a descubrir. Así es que eso quería compartir. Muchas gracias. gracias a ti, pues Carola. Qué bueno que te gustó, que te haya hecho sentido a las cosas que vimos. Y sí, pues como que esto en verdad ha sido bien express, porque es como de un día para otro. Esto por lo general se pide como de una semana a otra, como que uno pueda tener un poco más de tiempo para poder reflexionar o de estar ahí como depurando, decantando. Pero bien, pues les va a quedar a ustedes como ejercicio para más adelante, así que no es obligación hacerlo tampoco tan apurado, pero qué bueno que vayan permitiéndose vivir la experiencia. ¿Alguien más que quisiera comentar? No sé si alguien habrá alcanzado a hacer algo también respecto a esa pequeña biografía musical, que eso también es otro desafío también bien grande o bien interesante de poder ir tomando contacto con nuestra historia, pero desde lo musical. Uno por lo general está más enfocado como a lo académico, a lo laboral, donde uno estudió, donde uno nació, el territorio y lo académico, pero no desde lo musical, po. Y lo musical va determinando muchas cosas propias. Entonces es lindo ver tan gráficamente las influencias que tenemos, por ejemplo, no sé, de nuestro hermano, nuestros padres o madres en cuanto a la música. Eso es evidente. No sé, alguna canción, yo me acuerdo canciones de Chayanne que escuchaba mi mamá y que todavía a mí me gustan mucho. Entonces, algo hay, una impronta nos dejan. En ese sentido, ¿cuántas otras improntas nos dejan a un nivel un poco más inconsciente? ¿Cierto? Ciertos modos de actuar,
ciertos designios de cómo deberíamos estar haciendo X situación, o si la casa está, no sé, muy desordenada, y mi mamá siempre era maniática del orden y siempre nos andaba retando porque teníamos que estar ordenando, como nosotros ahora nos retamos cuando vemos la casa desordenada, tal como nos retaba nuestra mamá, eh, o eso, lo que también siempre se dice como tal como nos retan nuestros padres o nos retaron nuestros padres, es como nosotros nos retamos a nosotros mismos cuando no estamos conformes con algo. Entonces, por eso también aquí uno empieza a darse cuenta, bueno, esto que yo tengo, esta autocrítica, ¿de quién es esa voz? ¿De dónde viene esa voz autocrítica? Y por otro lado, uno que es padre o madre, ¿qué es lo que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos también en cuanto a esos condicionamientos? Por eso es importante también decir, ver eso, como si tiene unas consecuencias, que en la música se ve ahí como tal cual, pues, inmediatamente, pero lo otro cuesta un poco más de ver, ¿ya? La Eve también tiene su manito levantada. Eh, de la biografía yo puedo decir que fue, para mí, aunque ya había hecho varias veces un ejercicio parecido, nunca lo había intencionado de la manera en que tú lo expresas. Y partí desde muy pequeña con, bueno, no hay muchas canciones de pequeña en internet desde la época mía, pero está el Topollillo. Y el Topollillo, por ejemplo, por ahí partí, y mi papá me cantaba esa canción, y me hacía dormir, y justo cuando salía en la tele, a las 8:30, te fuiste a dormir, y yo juraba que era mi mamá, pues no, pues era mi papá. Siempre es como que la mamá a uno es como que yo escuché en mi vida que siempre había sido mi mamá, pero me di cuenta que gran parte de la influencia que yo tengo, política, por ejemplo, que no soy política, pero lo traigo como adentro, ahora me di cuenta mis inclinaciones más sociales, más... ¿Por qué lado venía? Porque mi papá, sin hablar mucho de lo que él hacía, sí tenía influencias claras de su color político. Entonces me fui encontrando con canciones que las escucho y como que me estuviera hablando él, más que mi mamá. Fue como bien Mm, loco, porque como dice, mi mamá era Ana Gabriel y era justo en una etapa de su vida y yo recordé ese momento, pero más que adorar a Ana Gabriel, yo la detestaba. Toda mi mm, adolescencia escuchando lo mismo. Pero no me pasaba lo mismo con los tangos que escuchaba mi papá. Los tangos, la comparsita, qué sé yo, el cuartito azul, que están dentro de mí y yo los escucho y es como estar cuando tenía 7, 8 años, porque siempre con la Elodia Corral, mi papá, él falleció hace muchos años, pero mis recuerdos son como latentes de él. Fue súper loco, porque yo pensé que uno siempre le influenciaba más la mamá, porque ella es que estuvo conmigo, mi hermano trabajaba, era dueña de casa hasta cierta edad mía, pero no, todo fue el recuerdo paterno. Entonces mm, fue como bien bonito. Y la influencia y todo. Después ya pasó a la etapa de adolescencia y ahí la locura, porque ahí cambia incluso ya de escuchar a la Yuri, a todas esas cosas de mi mamá haciendo aseo, pasé a la rebeldía y pasé al inglés, porque llegó un momento que no quería escuchar más español y empecé toda la época de magnetoscopio musical y a escuchar, no sé, a, a, a todo lo que era los Bee Gees, toda esa onda de los 80, 90. Y ya después no llegué más allá porque es tanto que en un día no pude. Entonces voy como a los 15, 16 años, mm, me queda harto todavía, pero fue maravilloso. Fue una experiencia muy bonita la biografía. Nunca me había puesto a mirarme con mi familia, así es como un árbol genealógico más o menos. Y sí, pues, queda mucho resabio, muchas cosas de los papás. Y estoy contenta porque vi a mi papá mucho en mí y yo mm, pensaba que era ausente, y eso que él trabajaba todos los días, y lo veía como ausente, pero no, pues estaba muy presente. mm. Eso. Buenísimo, qué interesante ver lo que comentas, porque sí, pues, esto también nos sirve para darnos cuenta de repente de las presencias, pues esto que tú dices, como de repente, como vemos en el otro curso, en el de los chakras, que hoy día vamos a hablar también un poco de eso, cómo de repente tenemos ciertas creencias respecto a cómo actuó nuestro papá o nuestra mamá con nosotros, y haciendo un pequeño análisis desde este punto de vista, que es como un poco más proyectivo, porque si uno se pone a pensar en la vida,
en la biografía tal cual, uno seguramente ya tiene un discurso, un diálogo como aprendido o reiterativo. Entonces seguramente, pero es que mi papá trabajaba siempre, entonces no estaba. Sin embargo, cuando uno puede empezar a observarse desde otro punto de vista, en este caso desde la música y cómo era nuestra relación musical o lo que nos influyeron, empezamos a ver otro tipo de vínculos. Y ahí es donde podemos empezar como a reescribir o a observar nuestra historia y al observar nuestra historia poder empezar a observar también o a relativizar o a cuestionar las creencias que hemos hecho respecto a nuestra propia historia. Entonces, todas estas experiencias como de autoanálisis o de autoconocimiento nos van ayudando y les va a ayudar a las personas que ustedes puedan después proponerle esta misma tipo de dinámica. Así que, qué bueno, Eve, que lo pudiste practicar igual. Ya está, pues, muy bien. Qué rico que pudieron hacer algo Oye, al respecto. Sí, ay, no, pues, Margarita. mira, recién me integro porque estaba en otra Ujú. reunión, pero yo haciendo este ejercicio, no sé, escuché un poco lo de ella, eh, me encontré con algo que nunca lo he podido descifrar. A lo mejor yo lo comparto con ustedes y ustedes pueden ayudar a esto, porque parece que hay hartos terapeutas, psicólogos, me parece. Resulta que yo les voy a contar que hay una canción. Les voy a contar un poco la historia bien cortita. Yo estuve en coma 2 meses, parece, aproximadamente. Estuve mal. Y resulta que se suponía que estaba ahí porque ya no iba a volver a este plano. Entonces, yo tengo un hijo y eso pasó, pero después lo pasé y todo estaba bien. Y cualquier día yo iba en el auto con mi hijo y él coloca una canción. Y a mí me resuena esa canción. Entonces me pongo nerviosa y pues yo le pregunto, colócala de nuevo y también, yo, ¿dónde la he escuchado? Decía yo, pero ¿cómo yo sé esto? Yo no manejo el inglés. Yo te he contado, soy profesora de matemáticas, así que yo no. eh, entonces con las letras, poco lo que yo me he manejado. Y resulta que él me cuenta que él la colocaba cuando yo estaba inconsciente. Entonces mi pregunta, eso, cuando yo hice todo lo que tú me estabas diciendo, a mí también me sirvió mucho, porque yo dije ¿cuál me ha impactado? Y ha sido esa. Aquí la busqué lo que significaba, miren, eso estuve haciendo, porque uno hace un montón de cosas en el día, busqué el significado de la canción porque está en inglés y todo, pero ahora, si dice, ¿qué emoción he sentido yo? Un placer. Aún así, no, solamente la melodía es lo que yo escucho, porque yo no sé inglés. Ahora lo pude traducir el día de hoy. Mm. Entonces, yo digo, ¿cómo la recordé? ¿Entiendes? No sé cómo la recordé. Y yo te digo, y después había otra que yo decía, por ejemplo, que había una palabra, no sé, por una melodía de ir a suavecita y decía, hey, en otra. Y yo me sabía después la Mm. música, pero esta fue la que más me impactó a mí, porque yo toda la melodía la recordaba. Cuando iba sonando, yo la iba recordando, pero yo no la había escuchado nunca, ¿entiendes? Entonces, no sé, pues yo creo que estamos hablando de la música, cómo se relaciona con la emoción y a mí me causa placer y no entiendo. No sé, esa es la verdad. Entonces yo no sé cómo se relaciona esa emoción con lo que a mí me ocurrió. Ahí los dejo Es abiertos para que... buenísimo, qué interesante y qué bella igual lo que tú comentas de esa conexión. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto, lo que siente al respecto. Yo no sé qué pasó, pero se supone que yo no estaba pero totalmente ida, no. Mi hijo todos los días dicen que me colocaba música Claro. y yo inconsciente. Sí, hay varios. Bueno, yo creo que, por ejemplo, aquí lo que uno pueda decir al respecto, eh,
no sé si tiene el valor que ya tú le has dado, o como lo importante o lo que implica la experiencia tuya. De repente, claro, uno podría tratar de darle una lógica, una explicación de que, no sé, pues el oído es un órgano que nunca descansa, no se detiene. Desde que nacemos es de los primeros sentidos que se activan, y es el último que se inactiva cuando morimos. Entonces, Mm, yo he leído, o hay algunos casos donde, claro, justamente musicoterapeutas también, en pacientes que han estado en estado de coma, le aplican música y se ve activación a nivel cerebral, etcétera. Algunas veces ni siquiera se ve esa activación, porque como está en estado de coma y es como que como es profundo, pero sin embargo pasa esto que tú dices muchas veces, pues y ahí es donde entra, yo siento los otros paradigmas desde lo energético, ¿cierto? Porque en algún lado está ahí, pues, está ahí como tu alma o energéticamente estás tú, igual como hay personas que pueden describir cuando la están operando, que se acuerdan de lo que estaban hablando los doctores o la música que tenían puesta, algo pasa ahí, como que estamos en un nivel, como adormecidos, inconscientes, pero en otros niveles al parecer no. Y el oído tiene eso, pues, de que puede registrar muy profundamente. Ya, pero eso es como la teoría. Yo siento que lo interesante es como lo que te genera esto, o como el sorprenderte. Y de repente, es como cuando uno tiene una experiencia espiritual, una experiencia ¿cómo que se llama? Una experiencia cumbre, que le llaman, eh, y eso se escapa de la explicación, y es la experiencia en sí misma lo importante. Yo creo que es bello eso que tú comentas de cómo de cómo te conecta esa melodía y cómo te emociona y cómo te sorprende. Yo creo que es como que te sorprendió, o te sorprende cómo te acordabas de esa melodía si nunca la había escuchado, y es como, yo creo que ahí está lo rico de la experiencia igual. mm, eso. Increíble. Y claro, puede ahí Sí. también uno puede empezar a teorizar, y cómo también el sonido está con estas áreas de asociación, ¿cierto? Desde la memoria, un núcleo más profundo, desde la emoción también. Eh, y hay un caso que me contaba una profesora también de cuando ella trabajaba en el hospital clínico aquí de la Chile, y también habían algunos pacientes o personas que estaban en estado de coma. Y una vez ella fue como por lo general se le pide que digan, los familiares, cuál es la música que les gusta, cuál es su música favorita, para poder Mm, ponérsela a las personas que están en estados profundos de coma. Y justo había una persona ahí que no tenía, no le habían preguntado, las familiares no habían ido, no le habían dejado, entonces ella empezó a tocar unos cuencos, a hacer como música de relajación, creo que le puso. Y vio que no había ninguna actividad, pues nada. Entonces, a la semana siguiente, volvió a ir mi profesora, eh, y la habían los familiares dejado una nota con la música que le gustaba a esta persona y la que no le gustaba. Y la música que le gustaba a esta persona era como música de salsa, música así como para bailar. Y la que le cargaba era la música de relajación. Entonces, como que la profesora ahí chuta dijo, le puso salsa, y claro, pues como que la persona empezó a tener una reacción a nivel respiratorio, el pulso le empezó a cambiar, no así con la música de relajación. Entonces, por eso también es interesante o importantísimo siempre poder, ver la historia musical de la persona, cuál es la música que le mm, gusta. No desde uno como terapeuta decir, pero es que la música de relajación a todos le hace bien, no a todos les gusta. No necesariamente, ¿cierto? Y ahí ese caso yo me acuerdo que siempre lo comento cuando lo hablamos, porque sí, es importante el contexto de la persona. Así que bien, pues, a ver, aquí alguien escribe algo. Tuve una experiencia donde sentía que me iba de mi cuerpo, dejé de ver, de poder hablar y poder moverme, pero podía oírlo absolutamente todo. Sí,
Eso pasa harto cuando existen estos viajes astrales o desdoblamientos que le llaman también, ¿cierto? Que uno queda como a nivel físico en un estado como... Hay personas que se pueden, claro, como observar incluso. Y ahí, bueno, hay otro tema, pero también uno es capaz de repente de poder, las personas que eso se puede practicar igual, el poder salir y poder visitar, etcétera. Buenísimo, pues qué bueno, gracias por la experiencia, qué bueno que le haya hecho sentido. Y hoy día es la misma lógica de poder tener un autoconocimiento un poco más profundo de nosotros. Les quería compartir en esta clase algo de que a mí me gusta mucho y que de hecho ahora ya estamos cursando y terminando un taller que es relacionado como en cuanto a los chakras desde la psicología. ¿Ya? Porque si estamos hablando del sonido, del autoconocimiento, de la música, la parte que vimos, lo que vimos ayer, tenía un poco más relación desde la musicoterapia. Por eso en el flyer o en la publicidad que yo puse era como aportes desde la musicoterapia y desde la sonoterapia. Estos aportes lo que vamos a ver hoy día y una colita de lo que vimos la clase de ayer en cuanto a cómo se asocia el ritmo, el pulso, la armonía, que eso también tiene que ver con la sonoterapia. Esto tiene que ver con la visión oriental, los chakras y todo el conocimiento que eso nos invita y también desde los sonidos, ¿ya? Entonces, por eso yo les comparto aquí, bueno, esta parte de los chakras, que son estos 7 centros energéticos, estos 7 vórtices que tienen ahí alojadas ciertos aspectos físicos. eh, Están regidos por algún color específico, tienen que ver con zonas del cuerpo, forma geométrica, aroma, ¿cierto? Y esto se entiende mucho desde la lógica y los paradigmas orientales, que son bien integrativos, bien integrales, donde no solamente, por ejemplo, un órgano no anda por ahí solo, tiene, tiene una relación con muchos otros aspectos, incluso biológicos, el entramado biológico que hay, pero además de eso, lo energético, cómo las emociones influyen en ciertos órganos, cómo los órganos pueden influir en cierta estados emocionales. Por ejemplo, el hígado. El hígado que en la medicina china tiene que ver con la ira, con la expresión de la ira o con el reprimir la ira. Y muchas veces, cuando hay, por ejemplo, temas de alcoholismo, por ejemplo, uno puede ver a la base algo relacionado con la ira. Entonces, quizás allí algo pasa en relación como eh, no sé si em, como vulnerar o generar algún daño al órgano para aplacar esa ira o al revés, activarlo a través del alcohol, por ejemplo, para que se genere alguna respuesta emocional asociada a la ira o los pulmones, que tiene que ver con la pena, con la tristeza. Hay personas que, por ejemplo, no fuman nunca, pero cuando están tristes se ponen a fumar. ¿Ya? Y ese en Oriente tiene que ver con esos órganos que están asociados a esas emociones. Y desde el psicoanálisis uno podría decir, bueno, y todo lo oral, el tema de fumar o el tema de comer, también se asocia con el tema de la contención emocional. Entonces también, pues una persona cuando está triste y se pone a comer mucho, o se pone a fumar, etcétera. A mí me gusta harto un programa que hay que se llama Kilos Mortales, que muestran a personas obesas en Estados Unidos y está el doctor Nousaradan y siempre, bueno, él es bien ahí, bien como dice las cosas tal cual son, no tiene mucha psicología, la llega y la tira. Eh, pero fíjense que, no sé si ustedes lo han visto, pero en cada capítulo siempre los envía psicólogos a ver a la terapeuta o al terapeuta. Y por lo general, cada uno de los capítulos, cada experiencia, cada vivencia tiene un núcleo emocional de vulnerabilidad. Algo pasó, hubo algún desprecio de los padres, algún tipo de abuso, algo pasa a nivel emocional que desencadena posible o no posiblemente en algo respecto al trastorno. Entonces, o a modo de protección, a modo de contención, algo sucede ahí, ¿ya? Entonces, ahí uno puede empezar a ver justamente esto, pues esta integración que hay de lo físico y lo emocional, etcétera.
Pero los chakras también, como a mí me gusta en esta visión más desde lo psicológico, siempre yo los planteo como dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones anímicas, como estos 7 chakras, que aquí se ven como zonas específicas del cuerpo, que tienen que ver con zonas, con los colores, etcétera. A mí me gusta siempre plantearlos como dimensiones. ¿Y qué es lo que es una dimensión? Según aquí Rodríguez, dice, hemos de entender por dimensión el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una persona. El desarrollo integral de una persona. O también, si se quiere, unidades fundamentales de carácter abstracto, como podría ser un chakra, ¿cierto? Porque los chakras de alguna forma también son vórtices energéticos, energía que están ahí fluyendo, abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral del ser humano. Entonces yo siento que estas definiciones tienen que ver mucho también con cómo se entiende la lógica de los chakras, con estos centros energéticos, núcleos energéticos, que son de alguna forma abstractos porque son energía. Aquí uno les pone estas formas, estos colores o en estas partes específicas, yo siento más de una forma pedagógica, pero pueden que estén un poco más arriba, un poco más abajo, porque como es energía, también están ahí en movimiento, no están estáticos, ¿ya? Y uno podría ver, por ejemplo, no sé, aquí en esta misma monito, dimensión física, ¿cierto? Una dimensión social, una dimensión espiritual del ser humano, cognitiva, comunicativa, emocional, ética, etcétera. Y asimismo, uno podría aquí los distintos yoes que tenemos. Desde la visión junguiana esto siempre se trabaja como las distintas máscaras que nosotros nos ponemos. Aquí, y algunas personas quizás que han estado en otros cursos míos, eh, uno utiliza desde la visión junguiana el yo, uno para mostrarse a los demás, uno se muestra como con máscaras, con personalidades. Yo aquí ustedes me están viendo como, no sé, el profesor o como el psicólogo, y yo tengo que tener un desplante especial, específico, hablar de una determinada forma. Yo cuando estoy con mi hijo, otro a mi disposición, ¿cierto? Estoy más quizás jugueteando, quizás menos formal. La ropa también que me pongo no es la misma que tengo ahora. Cuando estoy con mis amigos, quizás en una fiesta va a ser distinto a cómo estoy acá y cómo estoy con mis hijos, ¿cierto? Porque con mis amigos quizás hablamos de otros temas que yo no hablo con mi hijo y que no estoy hablando aquí con ustedes, o he hecho más chuchadas, no sé, como porque estamos en contextos diferentes y nos mostramos también. Entonces, eso tiene que ver con esto, con los distintos yoes. Y de alguna forma tenemos por cada una de las relaciones que tenemos interpersonales nosotros, también vamos teniendo de alguna forma distintos yoes. No nos relacionamos de la misma forma con los distintos colegas que tenemos en el trabajo, por ejemplo. Hay particularidades, evidentemente, pero uno no se comporta igual de la misma forma con los hijos tampoco. Las personas que tengan más de un hijo, ¿cierto? O con los amigos, con las amigas. Uno también tiene en ciertas características, eh, y eso es lo importante o lo bello de la psicología junguiana, es que uno pudiese no ir rigidizando esa máscara. No siempre yo mostrarme como psicólogo o como profesor de esta manera formal, porque si no con mis hijos yo estaría siempre formal, po, o con mi pareja igual, o con mis amigos también, y tratando así como caricaturescamente como siendo el psicólogo de mis amigos. Ya, pero cuéntame cómo está o de mi hijo. Y eso es nocivo. Eso es nocivo porque empezamos nosotros a enquistarnos y no nos permitimos vivir de una forma más libre y espontánea, ¿ya? Entonces, lo ideal es que uno pueda de alguna forma también ir movilizando esos yoes, ¿ya? Pero así como tenemos esos yoes o estas dimensiones que yo les hablaba aquí antes, eh, a nivel de los chakras, uno también los podría vivir como dimensiones anímicas en el sentido de poder ir entendiendo, por ejemplo, estos 7 chakras como distintas dimensiones en las cuales nosotros vivimos en el día a día, ¿ya? Entonces poder pensar los chakras como, bueno,
como la dimensión o el centro en relación a cómo yo tomo contacto con mi realidad física. Una dimensión relacionada a todo el bienestar, la sexualidad, la creatividad, etc. Una dimensión asociada a un chakra que nos habla de nuestra autopercepción, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto? Ahora que estamos en un taller de autoconocimiento, ¿cierto? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cuál es la imagen que nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen, ya, a ver, descríbete, ¿cómo eres tú? ¿Qué es lo primero que decimos de nosotros? O cuando uno le dice también, por ejemplo, a ver, descríbeme a tu hijo, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo es tu pareja? Háblame de tu amigo, ¿cómo es tu amigo? ¿Ya? Eso tiene que ver también con esto, una dimensión emocional afectiva, ¿cierto? Todos nos movemos en una dimensión emocional, tenemos amigos, amigas, pareja, hijos, eh, una dimensión relacionada a la comunicación, al diálogo, a las relaciones sociales, eso se asocia con el chakra 5, por ejemplo, el chakra 4 que tiene que ver con las emociones también, un chakra 6 que tiene que ver con una dimensión mental racional que está aquí, este centro, si lo posicionamos desde la visión oriental, aquí tenemos una dimensión que también tiene que ver con la zona eh, geográfica donde está nuestro cerebro y los pensamientos y nuestras creencias, la ideología, y una dimensión espiritual que tiene que ver con el chakra 7. Entonces, uno en esta lógica de poder ir autoconociéndonos a nosotros mismos, podríamos empezar a preguntarnos, ¿cómo está mi dimensión emocional? ¿Cómo está mi dimensión emocional? Eh, ¿Estoy bien emocionalmente? ¿Estoy mal emocionalmente? ¿Tengo alguna preocupación? En cuanto a mi autocuidado, el chakra 2, a la sexualidad, a mi creatividad, a mi dinamismo, ¿cómo estoy en esas áreas? Es lo que implica el chakra. Entonces, uno aquí también puede ir empezando a conocerse un poco más, ahora de una forma un poco más esquematizada, de ver, por ejemplo, cómo está mi relación con los demás, mis vínculos, mis amistades, cómo están tus amistades. O cuando uno, si les llega algún estudiante, algún paciente, algún consultante, uno por lo general trata de ir haciendo todas estas preguntas en relación a los chakras, por ejemplo. Uno va haciendo un recorrido. Cuéntame un poco, a ver, cómo tú tienes amigas, amigos, conversas con ellos, cómo están tus relaciones sociales, y las personas te van a empezar a decir, sí, tengo un par de amigos, o tengo hartos amigos, pero no profundizamos mucho porque soy de tener hartos amigos, pero no relaciones tan profundas, sino más superficiales, pero tengo hartas amistades. Ya, y eso nos está diciendo algo. Y por otro lado, nos está hablando del chakra 5 por ejemplo. Una persona, bueno, ¿y cómo está usted? Eh, o la persona te llega comentando, ¿sabes qué, David? Estoy saturadísimo, necesito vacaciones, ya no puedo más, estoy que tiro licencia. Ahí puede que haya una dimensión que se está viendo afectada que tiene que ver con el bienestar, con el autocuidado. Entonces uno también podría preguntarle a ustedes, bueno, ¿cómo está su propio autocuidado? ¿Cómo está su bienestar? En este sentido del autocuidado, ¿sienten que necesitan más tiempo o se sienten sobrecargadas, se sienten sobrecargados, están con estrés, sienten que podría estar en esta dimensión un poco mejor, porque quizás estamos muy bien emocionalmente con las parejas o estamos bien estables con la relación con los hijos a nivel laboral, pero podría estar un poco mejor en esto del autocuidado y el para poder tener, por ejemplo, más espacio para desarrollar mi hobby, mi creatividad. Si es que alguna dimensión yo no logro poder proyectar el desarrollo natural de esa dimensión para mí, puede que se me empiece a generar un bloqueo y puede que empiece a generar como se dice, un bloqueo del chakra o una regresión energética en términos psicoanalíticos. Entonces, si es que yo estoy sintiendo
que necesito descansar, que necesito una pausa y no puedo, y no logro comunicar y expresar a los demás que necesito hacer una pausa y me sigo sobrecargando, en Oriente eso te va a decir, mira, el chakra 2 se te lo tienes bloqueado, po. Lo tienes súper bloqueado y eso te está afectando quizás en tu sexualidad, en tu bienestar. Eh, entonces, ahí es donde uno puede empezar a hacer este análisis, esta asociación. O si una persona te llega diciendo, ¿sabe qué? Eh, estoy cansado porque siento que hablo y hablo, trato de expresar y no me escuchan, por ejemplo, en mi familia. O trato de comunicarme con mi pareja y no puedo. No puedo comunicarme con mi pareja, algo pasa. Entonces, todas esas cosas se pueden, mucho o casi todos los motivos de consulta que a ustedes les puedan llegar como terapeuta o que ustedes tengan con ustedes mismas en su vida o las personas que trabajan en educación que les puedan comentar a algún estudiante, uno las podría de alguna forma clasificar en alguna de estas dimensiones y ver si es que está existiendo energéticamente algún bloqueo en el chakra que implica eso anímico. ¿Ya? Entonces es interesante poder ir viendo esas asociaciones. Esto en cuanto a la dimensión, al chakra. Y por otro lado, aquí para complejizarlo un poco más, ¿cierto? Eh, el chakra, aquí la Eve ya, como está en el otro curso, lo va entendiendo así muy más claro, pero aquí yo se lo voy a explicar lentito. El chakra como una dimensión, ¿cierto? Esto es como las habitaciones de la casa. Imaginémonos, tenemos nuestros 7 chakras, como que tenemos una casa con 7 piezas, que son nuestras distintas piezas. Y en una pieza la tenemos encargada para los temas en cuanto a lo afectivo, el chakra 4. Hay otra pieza que lo tenemos ahí en nuestra casa para los temas más mentales, racionales, de la ideología. Ya, está esa pieza destinada para ello. Pero lo que habita esa habitación en la casa tiene que ver con la energía. El chakra es como la pieza vacía que yo le tengo predispuesta para que ahí puedan suceder los eventos emocionales o los eventos mentales o los eventos relacionados a la sexualidad y a la creatividad. Pero la habitación es el espacio. El chakra es como el vórtice energético, pero la energía que habita ahí dentro es otra cosa. Entonces yo puedo tener esas 7 piezas, pero lo que yo pongo dentro de esas piezas puede ser diferente, distinto en cuanto a lo energético. Entonces ahí es donde hay una pequeña distinción que se hace desde la psicología en cuanto a lo de los chakras o a lo relacionado a los chakras. El chakra 1 no es la nota 2, como habitualmente aquí se enseña, ¿cierto? Si es que ahora nos vamos poniendo un poco más ligado al tema de los sonidos. El chakra 2 no necesariamente la nota re, no es do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿ya? Es lo mismo, como yo les digo, tenemos las habitaciones, pero lo que habita esas habitaciones es la energía. Entonces, tenemos una energía, por ejemplo, de la nota do, que se asocia a una energía más material, más concreta, más práctica, más empírica, más demostrable. Tenemos una energía re que tiene que ver con la sexualidad, con la creatividad, pero no como dimensión, no como la habitación, sino como energía, como una energía sexual, como algo que se moviliza, como algo que fluye. Ya la habitación está inamovible, nosotros vamos a tener nuestros 7 chakras, la casa tiene esas 7 piezas, pero como yo habito esa casa, como yo habito lo que pongo en esas piezas, puede ser diferente, ¿cierto? O pensemos en nuestra casa, en la donde vivimos nosotros, tenemos la pieza matrimonial, la pieza de los hijos, si tenemos una casa más grande, la pieza de la visita, pero yo perfectamente podría poner la pieza matrimonial en la de los niños, por ejemplo, o moverla. No es que tienen que ser así, es un acuerdo, ¿ya? Entonces tenemos por cada una de estas dimensiones de los chakras una energía simbólica que tiene que ver con el chakra, pero que no es necesariamente la energía del chakra. Ya que yo sé que se puede complicar un poco porque hacer la distinción entre el centro, algo más vasto, algo más general,
y la energía que se relaciona con esa dimensión, pero que no necesariamente es la dimensión. Entonces, tenemos esta dimensión, una energía material concreta, una energía sexual creativa, que en psicoanálisis le llaman la libido, ¿cierto? La energía libidinal. Pero la energía libidinal, eh, tenemos una energía vital, lo que nos da el empuje, la fuerza para levantarnos todos los días, es algo más bien energético, una energía emocional. Esto que nos insta, nos mueve para ir y hacer una obra caritativa, una obra que nos queda ahí dando vuelta, pucha, podría ir a hacer esto, o de repente cuando uno está muy enamorada o enamorado y dice, ya voy a ir en micro 2 horas, a ver, ya hay algo emocional, ¿cierto? Una energía emocional que te moviliza. O hay una energía también relacionada a la expresión, a la comunicación, la intención comunicativa, que no tiene que ver con la dimensión de la comunicación, porque todos tenemos esa dimensión, pero cómo la utilizamos es otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a hacer los cursos, cuando fui a estudiar allá en Nepal y en la India el tema de los cuencos, tuve también la oportunidad de ir a Japón. Estuvimos en la India y también estuvimos en Japón. En la India, por ejemplo, no había ninguna intención comunicativa de parte de los indios de comunicarse. Uno les pedía ayuda, por favor, ¿dónde puedo información turística? Y pasaban mirándote, te miraban y seguían de lado, no te pescaban, no te miraban, como que tú no eras nadie. Yo siento que es muy similar a como cuando la gente de regiones vienen acá a Santiago y van al centro y como que están todos caminando y nadie te pesca. Ya, allá era también como así. No así en Japón. En Japón, por ejemplo, de repente nosotros íbamos con el mapa buscando algo y se te acercaban un policía, una persona y nos decía, oiga, necesita ayuda, en inglés como que había una intención comunicativa. Ya, eso es energético. ¿Por qué en algún lugar? Y eso no sé, será cultural, puede ser, pero a nivel energético, en cuanto a la energía asociada al chakra de la comunicación y como energía de la comunicación, los japoneses, por ejemplo, en el caso particular que yo le estoy contando, tenían una energía que los movilizaba a generar un vínculo comunicativo, a preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y las otras personas no, las personas de la India. Entonces, algo pasa ahí también con la energía de la comunicación, porque si lo vemos como dimensión, las dos personas pueden comunicarse, ¿cierto? Las dos personas tienen esa facultad, de hecho, uno los ve conversando entre ellos, etcétera. Hay una energía mental racional también. Esta energía que de repente no nos deja dormir en la noche y nos deja dando vuelta una idea y pensamos y pensamos y pensamos, o de repente cuando nos deben plata, hoy ¿qué voy a hacer? Me iré a pagar y cuando me iré a pagar, no sé, siempre es como, y eso tiene que ver también con una energética. Y también tenemos una energía espiritual sutil o trascendente, que esa energía, claro, nos da la fuerza. Yo muchas veces lo asocio con la fe, esta energía que nos moviliza y que nos da más certeza. No, yo sé que va a estar bien esto. Y te moviliza y tú tienes esa certeza. Hay una energía más relacionada con esto espiritual, ¿ya? Entonces, esta distinción entre el chakra y la nota o la energía, ¿cierto? La energía que se asocia también simbólicamente a estas notas, nos van generando o nos permiten hacer una comprensión un poco más profunda en nuestra intención de este taller de poder generar un mayor autoconocimiento. Entonces, por un lado, tenemos esto, de que podamos ir observándonos y hacer una revisión interna. Bueno, ¿cómo están aquí en cuanto a las dimensiones? ¿Cómo estoy en mi dimensión emocional? ¿Cómo estoy en mi dimensión mental? ¿Cómo estoy ahí? ¿Cómo están mis pensamientos? Mi mundo mental, mi mundo emocional, ¿cómo está? Mi mundo relacionado, por ejemplo, a lo material, a cómo estoy con el contacto con la realidad material, cómo estoy en relación con mi espiritualidad, a mi mundo espiritual, ¿ya? Eso tenemos un primer cuestionamiento. Y segundo es ver cómo se van a movilizar estas energías que tienen distintas características, porque la energía, como les decía anteriormente, también es algo dinámico. La energía es algo que se mueve, ¿cierto? Que fluye. La corriente, es como el viento, ¿no?
siempre está en movimiento por sus propias características. Entonces, nosotros que lo vemos desde la sonoterapia o las terapias con sonido, aquí nosotros le asociamos estas notas que tienen que ver con algunos teóricos que han hecho estudio, investigación en cuanto a cómo esta energía o esta nota, esta frecuencia se asocia con esto a nivel anímico. Nosotros, al entender que hay notas asociadas, o nosotros desde la sonoterapia, la terapia con sonido, al asociarle notas a estas energías, al asociarle notas ya podemos introducirnos en un lenguaje musical, ¿cierto? En una lógica musical. Y la lógica y la música, como veíamos ayer, tiene principios básicos teóricos. Hay una relación, por ejemplo, de acordes que suenen bien. Hacer unas notas determinadas van a hacer que suene bien. Si están en cierta afinación en la frecuencia, también va a hacer que suene bien o que suene mal, armónica o no armónicamente una frecuencia. Entonces, una nota, por ejemplo, nosotros podemos pensar que es una nota do, por ejemplo. Si yo estoy con un músico y le digo, oye, hazme un do. Ya, pero te hago un do. ¿Qué do me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo que te haga una nota do, un acorde de do, que te toque la tonalidad de do, que te toque qué? ¿Qué? Porque un do es muy amplio, ¿cierto? Entonces, si yo te digo hazme un do y te toco la tecla del piano do, yo te podría decir, no, pues te estoy pidiendo que me hagas el acorde de do. Ah, ya, entonces eso es diferente, porque eso involucra otras notas. O no, pues David, te estoy pidiendo que me toques en la tonalidad o que improvises en do. Ah, ya, pero eso es que también es otra cosa. Entonces, de la misma manera en cómo podemos conceptualizar una nota do, que puede ser un acorde, que puede ser una escala, que puede ser una nota específica, yo podría pensar esto mismo. Bueno, ¿qué es un do? ¿Lo estoy pensando como nota? ¿Como una energía pura? ¿Como esta pura energía? ¿Como esta pura teclita del piano? ¿O lo estoy pensando en esta persona como un acorde? ¿O la estoy pensando como una tonalidad? Y ahí es donde empezamos a complejizar un poco más y eso nos va a dar características también interesantes para poder analizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo les pido que hagan una nota do, no un acorde, que tiene que ver con algo más armónico, de hacer que una nota do, ¿con cuál otras notas suena bien? Buscar la armonía. ¿Se acuerdan que ayer que hablábamos en armonía? Si aquí estamos con la Janet, por ejemplo, y con la Eve, entre los tres hacer un acorde de do, uno tendría que hacer una nota específica, otra nota y la otra nota y entre los tres al cantar como un coro sonaría un acorde de do. Y ahí ya estaríamos haciendo un do, un mi y un sol y eso nos da un acorde de do. Y eso es lo que hacen los coros, ¿cierto? Pero si yo estoy solo en mi casa y yo hago la nota do, yo puedo tener esa nota do afinada en 440 Hz o en 442 Hz o en un do solfegio, por ejemplo. Y ahí, al estar considerando solamente una nota, imaginémonos estamos tocando una tecla del piano, la nota do, o la nota re, o la nota mi, la fa, la que sea, esa nota puede estar afinada en distintas afinaciones. Puede estar en 440, en 432 o en solfegio, o en muchas más, pero aquí yo elegí tres para representar tres aspectos que tienen que ver con esto, con una energía, la nota, y lo que implica la nota. Por ejemplo, aquí si yo pongo, voy a retroceder, la nota re, que tiene que ver con una energía sexual creativa, esta nota re, yo la puedo vivir en una afinación 440, que tiene que ver con un nivel más interpersonal, cómo yo vivo esa energía re, esa energía sexual creativa desde un punto de vista interpersonal o manifestada, o cómo yo puedo vivir esa energía sexual creativa en 432, que es algo un poquito más introspectivo en un nivel intrapersonal,
o cómo vivir esa energía de la nota re sexual creativa desde un punto de vista muy profundo y trascendente o desde un punto de vista transpersonal, por ejemplo. Y eso también ya nos empieza a abrir el análisis que podemos hacer de nosotros, de qué manera, por ejemplo, vivimos nuestra sexualidad, nuestra creatividad, nuestras emociones, etc. Y aquí les hago una pequeña definición de esto mismo, ¿cierto? Lo voy a ampliar, lo voy a explicar un poco más. Por ejemplo, una nota, la energía, si es que yo la vivo en 440 Hz, ¿qué tiene que ver o qué es esto 440 Hz? Aquí dice, la afinación 440 Hz es la que por lo general se utiliza en la actualidad, en la música que se escucha en la radio, en Spotify, en YouTube, etc. Por esta razón se asocia a lo social o a lo convencional. Tiene que ver con el ego, con lo que yo muestro hacia los demás, con el yo social, cómo me muestro, me relaciono externamente, socialmente o de una forma consciente, ¿ya? Este nivel se relaciona con la acción, con lo materializado, con lo que se exterioriza. Entonces, una energía, una nota, por ejemplo, fa, en esta afinación que tiene que ver con algo más relacionado, algo más materializado, exteriorizado, va a ser como yo manifiesto externamente mi emocionalidad, por ejemplo. Cómo yo manifiesto externamente mi sexualidad y mi creatividad. Cómo yo manifiesto externamente mis pensamientos y mis ideas, ¿ya? Porque los pensamientos, las emociones, la espiritualidad, está todo dentro del mundo interno, ¿cierto? Ustedes no ven cómo yo estoy o qué es lo que yo vivo emocionalmente, o mis pensamientos, o mis deseos. Cuando ustedes lo pueden ver es cuando yo lo exteriorizo, cuando yo lo paso ya a un nivel 440, como yo lo manifiesto, ¿ya? Y el tema está en que de repente muchas personas las dimensiones o estas energías la viven por lo general desde una afinación más concreta o más estereotipada. Entonces todo mi mundo emocional o las emociones yo la vivo muy desde algo convencional, desde lo que se espera, desde lo que socialmente se espera que yo piense. Por ejemplo, si estamos hablando de la energía más mental, desde la sexualidad también, cómo se espera que actúe yo en relación a eso. Y así es como yo manifiesto mis energías en una afinación 440. En una afinación 432, esto cambia un poco y se vuelve algo un poco más introspectivo. Entonces, la afinación 432 no es la que se utiliza actualmente de forma masiva, es una afinación que genera una sensación de introspección. Su sonoridad es 8 Hz más grave que la afinación 440, por lo cual genera un sonido más profundo. Se asociará a aspecto introspectivo o algo más íntimo. Entonces esto tiene que ver con un yo más interior, con un nivel más preconsciente, ¿ya? Este nivel representará el mundo interior o psíquico, el mundo interior, lo que existe aún no exteriorizado, pudiendo esto ser un pensamiento o una emoción. Entonces aquí, por ejemplo, si lo tomamos en relación a la energía sexual, aquí ya no va a ser necesariamente desde cómo yo manifiesto concretamente mi sexualidad o físicamente. Lo 440 podría ser más asociado al sexo, al acto físico. Aquí en 432 yo le doy un poco de más énfasis al vínculo emocional que está a la base de ese actuar, a cómo yo me relaciono afectivamente o el vínculo que yo genero con mi pareja o conmigo mismo, producto de esta relación o esta energía. Las emociones también. No se vive, por ejemplo, en 440, quizás sería estar más pendiente de cómo yo muestro o manifiesto mi emocionalidad o mi afecto. Entonces, no sé, siempre estar preocupado de o netamente o mucho más tener una tendencia a estar más preocupado de que la emocionalidad se expresa, por ejemplo, en el Día de los Enamorados y que yo tengo que llevarle flores, etcétera, de una forma más convencional. En esta afinación 432, este proceso se vuelve un poco más introspectivo
y uno se empieza a poner, hay una tendencia a tener más énfasis en el vínculo que yo tengo con la pareja. Obviamente se puede dar un regalo y demostrar, etcétera, pero hay una tendencia que se entiende que hay algo más profundo, porque esta nota, cómo se manifiesta, tiene que ver con algo un poco más introspectivo. El Cristóbal quería decir algo, había levantado su mano. Hola, profe. Le quería preguntar por qué actualmente la música o lo que se encuentra en las redes sociales sobre el tema ese, ¿por qué se escucha en 440 hercios? ¿Hay algo detrás o es por lo mismo que no había explicado? Sí, hay, bueno, lo que se sabe como concretamente es que como por los años, no recuerdo bien el año, pero se hizo una normalización de la frecuencia de afinación para que todos los músicos en el fondo pudieran tocar el afinados en la misma frecuencia, porque de repente se juntaban las orquestas de Suiza con los de Alemania, con los de Estados Unidos, y llegaban y todos tenían una afinación diferente. Algunos afinaban en 450, otros en 430, entonces llegaban a tocar y estaban todos los violines desafinados. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo porque para tocar, pues en el fondo es como para hacer más llevaderas las prácticas musicales. Eso es como lo concreto, lo que tradicionalmente se comenta. Hay otras como lecturas más como de las conspiraciones, eh, que dicen que los nazis cambiaron esa frecuencia de 432 que era antiguamente a 440, porque ahí se le quitaron los armónicos, que la frecuencia 432, si uno va octavando hacia abajo, llega a la frecuencia hasta el número 8, que tiene que ver con la frecuencia con la que vibra la Tierra, entonces que esa frecuencia tiene una mayor resonancia. eh, entonces al cambiar eso a 440, se le quitan esos armónicos y como que la música pierde algo y como que hay una mayor capacidad de poder controlarte, etcétera. Eso yo lo he leído, pero hablándolo con profesores, en verdad me decían que no es tan así. Pero ahí yo lo dejo a su libre creencia. Lo que sí me decía un profesor es que efectivamente, independiente de eso, porque eso en verdad no había mucha evidencia de que los nazis lo hayan cambiado, sí se hizo esta normalización. De hecho, está como por la norma ISO, que es como estas normas estas como las licencias que tienen las empresas, tienen como que validarse o hacen como auditorías para que queden validadas por la norma internacional ISO. Ya, lo mismo tiene la música en cuanto a la afinación. Eh, y lo que me decía este profesor es que era interesante porque efectivamente, antiguamente también los instrumentos, eh, como los materiales que se utilizaban, las maderas, los pegamentos y las cuerdas que eran más sintéticas, como de tripas de no sé qué animal, no te permitían la afinación o la tensión que te permiten ahora los instrumentos actuales, que tienen una tecnología diferente, las cuerdas te aguantas más tensión, y al permitirte más tensión la cuerda, eso significa o se traduce a nivel de sonido que se puede afinar más agudo, en 440 o aún más. Antiguamente, me decía el profesor, seguramente antes no lo podían tensar tanto la cuerda, por eso tenían que afinar un poquito más grave todo, porque las cuerdas o los materiales no te aceptaban esa tensión. Entonces seguramente era en 432 o incluso más bajo, es decir. Eso podría contestarte de lo que yo sé, cabrón. Y aquí sí, lo que sí o sí es interesante es que uno puede escuchar una canción porque ahora hay programas, que tus canciones favoritas, estas mismas que ustedes ayer estaban investigando, uno las puede transformar en 432 Hz. Y si uno le pide de las tres canciones, pídale a su hija, a su hijo, que a una de las tres se las cambie en afinación a 432 y ustedes la escuchen. Estoy seguro que la que esté en 432 ustedes van a identificar inmediatamente cuál es, porque el sonido cambia sutilmente porque son 8 Hz de diferencia, pero si es que ustedes la escuchan van a decir, oh, algo raro tiene esta canción, no, este no es, ya. Ese darse cuenta, como, oh, algo tiene, ya es algo introspectivo, porque te hace como analizar, pensar, ya esta canción ya la había escuchado antes y ahora la estoy escuchando y no me suena. ¿Pero qué será? ¿O será una percepción mía? O efectivamente, ya, algo te genera más introspectivo.
porque la otra no lo va a escuchar y no, va a ser tal cual, va a pasar colado, como se dice. No va a generar ninguna pequeña reflexión. Entonces, esta afinación 432, incluso desde ese modo más simbólico, también te genera como esta introspección, que es lo que yo trato aquí de manifestarle en esta afinación. Y por último, tenemos esta afinación solfegio, que esta es una afinación más bien simbólica, ya que no posee una secuencia tonal ascendente. No va a sonar pa, 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 pa. No va a sonar así, es distinto. Esta representa un nivel profundo de sonoridad y se conoce como la frecuencia original usada por los monjes cuando cantaban en estados meditativos. Entonces, esta afinación y la energía que esté en esta afinación va a representar un yo más potencial, un inconsciente colectivo, el self, una parte más espiritual de la energía que se esté manifestando. Entonces, este nivel se asociará a un nivel espiritual trascendente, a una dimensión profunda desde donde vendría el sentido, el propósito de la vida. Entonces, nosotros aquí vamos a tener estos tres niveles y las energías aquí atrás, esta, una energía material, energía sexual, vital, emocional, etcétera, dependiendo del nivel de conciencia o de profundidad con el que yo habite o vibre esa frecuencia en mí, va a ser como yo la voy a manifestar o vivir también. Puede que, por ejemplo, mi emocionalidad, la nota fa, vibre en mí en una frecuencia solfegio, por ejemplo, muy profunda. Voy a tener esta energía emocional vibrando o afinada en una frecuencia muy trascendente, muy profunda, muy espiritual. Entonces mis vínculos emocionales, yo voy a estar siempre naturalmente resonando con personas que también estén en esa frecuencia. Entonces como que yo tengo mi guitarrita afinada en esa afinación y voy a resonar con los músicos o con las otras personas que tengan también esa guitarrita o esos instrumentos en esta misma afinación, hablando desde lo emocional. O si es que yo vibro más en una afinación 440. Ayer creo que lo hablábamos aquí, de repente personas que están felices viendo el partido, tomándose una cerveza, con el asadito al lado, maravilloso, ¿cierto? Ya, y quizás no están tan pendientes de la psiqui y cómo el inconsciente personal constela con el inconsciente colectivo, y esto va generando un malestar a nivel social y personal. Ya, capaz que eso es más introspectivo, algo más 432. Y capaz que yo estoy súper bien en lo otro. Y no necesito movilizarme de ahí si es que lo estoy pasando bien. El tema es que de repente si mi pareja, ya, yo vibro en 440 y estoy súper feliz viendo ahí las películas de acción y la estoy pasando súper bien, pero mi pareja me empieza a exigir, oye David, pero ponte a pensar en la relatividad y me empieza como a tirar como a niveles más profundos y capaz que no resonemos en ese momento. Eh, y ahí, más que no tengamos la intención, más que no nos queramos, es que estamos vibrando en diferentes frecuencias. Entonces, lo interesante está en analizarnos a nosotros mismos, ver en cuál de estos tres niveles puede que yo esté vibrando, por ejemplo, en relación a mi hijo, en relación a mi pareja. Cuando me relaciono emocionalmente con mi pareja, ¿desde dónde lo hago? ¿Cómo yo le exijo? Le exijo que me responda más desde lo físico, desde lo concreto, o a nivel de la sexualidad, por ejemplo. ¿Dónde tengo yo puesto mi vínculo? ¿En algo más profundo, en algo más trascendente, 432? O de repente quizá hay instancias donde yo necesito algo más físico nada más. No necesito como, o no necesariamente estoy pendiente de lo vincular, de lo emocional. Y ahí es importante ver cómo estamos vibrando, cómo sentimos que la otra persona está vibrando, cómo la otra persona está a nivel teórico, conceptual. Quizás está pasando por una etapa muy profunda, 432, o sus ideas y sus creencias e ideologías, la nota la, está en mi pareja en, no sé, conectando con temas más espirituales, profundos, está empezando a estudiar todas esas temáticas, y yo en verdad estoy acá, como que estoy más enfocado como en mí, más introspectivo, y quizás se empiezan a generar desequilibrio porque
yo le trato de plantear algo y mi pareja no me está entendiendo porque está como en otra, está como volado, está así como en otra frecuencia. Eh, y ahí es interesante ver, pues, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a identificar que ya no estamos coincidiendo o conciliando tanto como en nuestro gusto, o con los amigos, con las amigas, ¿cierto? Cuando de repente empezamos a cambiar, ¿ya? Y eso con cada una de las dimensiones, con la dimensión aquí, o sea, con cada una de las energías, la energía vital, la energía emocional. Entonces, este cuadrito más que nada tiene que ver con eso, con poder mostrarnos cuando yo hago los diagnósticos, por ejemplo, para tratar de conocer a la persona y así también usted, ahora que yo lo estoy diciendo, para poder autoconocernos un poco más, ver de qué forma vivimos, en qué nivel de profundidad estamos o en qué nivel de conciencia, ¿ya? Eso por un lado. Preguntas, dudas, aclaraciones que quieran hacer. Eh, por ejemplo, dependiendo de un tipo de hercio, ay, ¿cómo era el tema? Dependiendo de una canción, no sé, pues alegre o puede ser triste, puta, que no sé cómo decirlo. Dependiendo del hercio, uno puede cambiar o dejar como un tipo de emocionalidad en un grupo o un tipo de energía, algo así. Sí, por ejemplo, lo que yo hago cuando trabajo con más como desde la sonoterapia digital o aplicando frecuencias específicas en base a la conversación, sí, y todo esto la base, como todo el aspecto más como de la conversación y lo anímico, se puede proponer que la persona, no sé, el típico ejemplo que siempre doy, que es como el más concreto y fácil de entender, una persona, por ejemplo, que en el trabajo es oficinista, no sé, como que se mueve en una lógica más concreta, más 440, más superficial, más de, oye, ¿te llegó esto? Sí, ya, envíame esto que necesito la reunión. Es como algo más concreto, ¿cierto? Más operativo, más desde lo conductual. Pero ¿qué pasa si es que una persona que vibra, no sé, en cuanto a su comunicación o a los afectos en ese trabajo que es 440 y la persona vibra en 432 o en solfegio, o sea, en estados muy profundos o más profundos de vincularse con las personas, ya sea emocionalmente o desde la comunicación? Y esta persona quizás en ese contexto empieza a sentirse mal, porque oye, yo doy todo lo que puedo, trato de hablarle a mis colegas, trato de vincularme súper genuinamente, pero no me pescan, pues no hacen caso, porque allá hay una lógica diferente. Ya, el malestar está, ¿cierto? Y ahí lo que uno podría empezar a preguntar a la persona es como, bueno, ¿desde dónde, cómo se mueven las relaciones a nivel en ese trabajo? Y quizás la persona empieza a darse cuenta que, claro, que en el trabajo es más concreto, como que son relaciones más de cordialidad, que como vínculos más profundos. Entonces, quizás uno podría proponerle a la persona eh, que en ese contexto en particular, donde el contexto vibra al parecer en una frecuencia 440, ¿cierto? Ella pudiese empezar también a moldear o a modelar la forma en cómo se comunica también algo más concreto, más 440, ¿cierto? En ese contexto en específico. No es que en la casa sea de otra forma, no es que con los hijos cambie, no es que con la pareja, no es que con la mamá, etcétera. En ese contexto, al parecer. Entonces uno podría darle como, no sé, como, o proponerle algunas herramientas que sean para que pueda manifestarse más concretamente y además proponerle que escuche la frecuencia que se relaciona con la energía, por ejemplo, si el tema es desde la comunicación, para que pueda empezar a comunicarse de una forma más 440, proponerle que escuche la nota sol en 440, por ejemplo, y que todas las noches la escuche o en las mañanas, que escuche esa frecuencia, pero previo tiene que existir la reflexión, más como que el mundo interno, que anímicamente o psicológicamente también existe esa reflexión o ese como movimiento interno que se potencie luego con las frecuencias externas que uno le propone que escuche, en este caso de moverla de una frecuencia 432 a un 440, por ejemplo.
Entonces sí, se podría movilizar, pero yo siempre lo recomiendo porque igual es más efectivo también. El tema de que, como siempre hablamos en los cursos y todo, las frecuencias no son mágicas. Eh, Ojalá fuesen así, pues, ¿cierto? Como que todas las personas, no sé, la nota la que tiene que ver con las creencias, con la ideología, todos pusiéramos cadena nacional de la frecuencia la 432 para que todas las personas tuviéramos un nivel más profundo de entendimiento en nuestras creencias y no fuéramos tan dogmáticos y no fuéramos tan cerrados de mente. Entonces aplicamos eso. Bueno, el celular, el gobierno va a hacer todos los días en la mañana una cadena de 440, la nota la 432. Entonces todo Chile se vuelve como más tolerante y las creencias, ojalá fuese así, pero no, pues como que hay se requiere como esa parte del trabajo, más interno. Eh, ¿Sí? Ese trabajo tiene que ver como con el autoconocimiento, ¿no? Claro, justamente. Con proponer a la persona que vaya viendo, entendiendo el contexto en el que está, por ejemplo. ¿Por qué a esa persona le genera un conflicto no poder tener buenas relaciones o que no le respondan en la manera que ella espera en el trabajo, por ejemplo? Porque habrá alguna dependencia o qué es lo que pasará en cuanto a la autoaceptación, de tener que estar esperando como que la validen desde el trabajo eso, ah, pasará a que en la casa no está teniendo, ¿qué es lo que sucederá? El contexto. Entonces sí, tiene que ver ahí como con el autoconocimiento. Y siempre las dudas o los cuestionamientos surgen de la persona. Porque de repente si una persona no tiene duda o no tiene como un tema en alguna de sus dimensiones, no es tema, no es tema. Y nosotros no, como terapeuta, no vamos a levantar temas como para que se dé cuenta, oye, ¿te has dado cuenta que por aquí también hay algo que te puede? No, eso la persona se tiene que ir dando cuenta. Nosotros estamos ahí para apoyar, para tratar de que la persona pueda ir eh, acompañando, si eso es el tema, acompañando. Y eso es justamente lo que de repente nos cuesta mucho, porque creemos que nos la sabemos todas. Creemos que la sabemos como ya, yo sé que esta persona va a hacer esto y va a estar o va a pasar esto. Y no necesariamente. Y ahí es donde, como hablábamos también en otros cursos, es donde uno tiene que bajar esa ansiedad como del terapeuta de hablar, de decir algo. De repente que más silencio, más como que la persona vaya tomando conciencia. De repente un silencio dice mucho más que lo que nosotros podamos decir. O dejar una pausa larga. La persona misma se da la respuesta. Alguien aquí pregunta, el Andrés, no termina de entender muy bien la energía en la afinación solfegio. Claro, la afinación solfegio tiene que ver que cada una de estas energías, poder vivirla de una forma más profunda, más trascendente. Entonces, por ejemplo, la energía de la sexualidad o la energía creativa de la nota re, vibrando en una afinación solfegio, yo entendería, por ejemplo, la sexualidad desde un punto de vista profundo o como el tantra, como la práctica, cómo conecto cómo utilizo esa práctica para conectar con mi espiritualidad, por ejemplo. Cómo la energía emocional yo la puedo trabajar en un nivel solfegio, cómo se manifestaría, sería como tener un entendimiento o que mi energía emocional esté vibrando en una frecuencia que yo tengo mucho amor y devoción por cada acto cotidiano que voy dando en el día a día. O entiendo que cada acto, que cada ser, por ejemplo, lo entiendo desde un nivel más profundo espiritual. O la energía mental racional lo mismo. En 440 sería como ser más estructurado desde las lógicas convencionales. Ah, pero es que esto es así y como más desde el repetir. Como, ah, pero es que esto es así, yo no escuché que era eso y lo repite nada más. Ah, es que todos los indios son flojos. Ah, porque lo escuché y hay una caricatura y hay un prejuicio. Lo 432 tiene que ver, no, pues, no necesariamente. Lo que tú me estás diciendo está cargado de prejuicio por tal y tal cosa. Entonces yo llevo la reflexión interna y le pongo de repente un párele a esto que es más desde el prejuicio.
porque yo entiendo y soy juicioso, ya, eso es 432, cuando yo logro como entenderlo desde un punto de vista un poco más amplio. Y el nivel solfegio sería comprender que en verdad no hay división y que somos todos iguales, que finalmente lo que aparentemente es una división tiene que ver por circunstancias geográficas, pero que a nivel espiritual o a nivel energético, en verdad todos resonamos y todos somos finalmente lo mismo. Entonces, como ir ampliando el foco desde los 440, tener una mirada muy concreta, desde los 432, ampliando un poco más, meterle un poco más de teoría y de vivencia emocional, y los solfegios es como ya tener un entendimiento abarcativo u holístico. Por eso aquí como que pasa a lo transpersonal, porque ya como que trasciende. Yo entiendo que en verdad esto es como, es todo de alguna forma es trascendible. No sé si ahí se explica un poquitito más. ¿Sí? Bueno, y entonces esto, si se dan cuenta, es interesante porque podemos empezar a entender ahí cómo sería la energía material en solfegio. Sería poder entender también el desapego en cuanto a lo material y cómo poder vivir, utilizar los recursos materiales integrados a lo anímico, psicológico, como que me den un apoyo, un sostén, y así también para lo espiritual. Hay muchas personas, por ejemplo, que en determinado momento empiezan a abrir obras más bien caritativas o empiezan a apoyar como los filántropos que ya de repente llegan a un nivel, no los que hacen como filantropía para evadir impuestos, esa es otra cosa. Las personas que evidentemente van y como que tienen obras realmente caritativas y empiezan a usar lo material, el dinero, con fines o lo empiezan a integrar con fines más trascendentes, o uno mismo poder empezar a vivir como toda su materialidad y todos los aspectos que uno posee, o trabajar, por ejemplo, ya el 440 sería, por ejemplo, ya voy a trabajar porque me quiero comprar un auto de lujo hermoso que tengo, y ahí hay como algo más como desde los estereotipos, ¿cierto? Porque el hombre que tiene un auto deportivo X es exitoso, entonces 440, más superficial. No necesariamente es como que hay que sancionarlo, sino que es un estadio nada más, no es ni bueno ni malo. Pero en 432 quizás yo voy a fijarme en la utilidad más profunda. Ah, ya, porque necesito esto porque tengo que, no sé, por mi hijo. Entonces capaz que ya no me interesa como el auto, como no tiene que ver como con el estereotipo o como para aparentarlo, ¿ya? Y los solfegios sería entender esos bienes materiales, o bien para utilizarlos, por ejemplo, con fines más trascendentes, ¿ya? Y no necesariamente despojarse, porque también ahí hay de repente hay ciertas espiritualidades que plantean como el despojarse de eso, ¿cierto? No necesariamente los solfegios tiene que ver con vender todo, ¿cierto? Y yo solamente ser como vivir de lo energético y lo espiritual, porque yo también necesito un contacto con la realidad material. En Cábala, por ejemplo, esa dimensión del contacto con la realidad material es una sefirá que está bajito, que es la primera, que es Malhut, que es el reino, se le llama. Entonces, uno desde la Cábala, para poder llegar a ser totalmente espiritual, necesito tener un trabajo terrenal, necesito tener un contacto con la materia, con el dinero, trabajar, generar, producir. ¿Ya? De hecho, ahí los místicos tenían un trabajo, pues trabajaban. A un lama también una vez le dijeron, pero es que para usted es fácil porque usted no tiene que trabajar, no tiene hijos, no. Y claro, pues dijo, tienes toda la razón. Y se puso a trabajar y se puso como a vivir como una persona como común y corriente, entre comillas. Entonces yo siento que esa energía solfegio tiene que ver con entender los fines prácticos y vivir la materialidad,
pero más bien como desde el desapego, ver como la funcionalidad, pero no vivir para trabajar, por ejemplo. Ahí hay como alguna diferencia. ¿Hay algún material detallado sobre esto que nos compartes con ejemplo de cada nivel para centro energético? No, no hay, no hay. Lo estoy escribiendo, estoy terminando de escribir un libro que es el libro del oráculo, que ahí sale todo explicado, las distintas afinaciones, los distintos niveles, más explicado desde lo espiritual, qué pasa una nota re en 440, una nota re en 432, una nota re en solfegio, sí. Dios quiere este año ya esté ese libro, pero todavía, de hecho, hoy día en la tarde lo estoy corrigiendo porque lo mandé a la editorial, me mandaron de vuelta una chorrera de correcciones, pues yo no soy experto en escribir, pero está quedando súper lindo, súper, súper, súper lindo. Así que ahí Dios quiera les voy a tener noticias, espero este año. Y bueno, finalmente, y para ir terminando, hay otro nivel también, no sé si es igual de complejo o más complejo, que tiene que ver con cómo nosotros vivimos subjetivamente cada dimensión. Esto que yo les decía, ya, la pieza, el chakra X, la pieza de los niños, ¿qué habita ahí? ¿Cómo habita ahí? ¿Cómo vivimos una dimensión emocional? ¿Cómo vivimos nuestros pensamientos? ¿Cuál es la energía que habita? ¿Cuál es la energía que le da, por decirlo así, benzina con la que alimentamos esa dimensión? ¿Con qué energía movilizamos nuestro chakra 3, que tiene que ver con el autoestima, con la autovalidación? ¿Qué es lo que me da a mí en estos momentos, o con mi grupo de trabajo, o con mis hijos? ¿Qué es lo que a mí me hace vibrar o alimenta mi ego, mi autoestima en ese contexto? ¿Ya? Entonces ahí empezamos a ver esto mismo, de que las energías, ¿cierto? Hay una energía material, sexual, vital, energía emocional, energía más bien de la comunicación, la expresión. Y bueno, esta era como una imagen que yo le había comentado de lo anterior, entre paréntesis. Hay, por ejemplo, una persona hablando en 432 y la otra en 440, es como, chuta, como este caballero, como, ¿qué me está diciendo este? No sé, y capaz que estén en frecuencias distintas. O en las parejas, esto lo puede ver uno mucho en las parejas. Capaz que ella esté exigiéndole, por ejemplo, o su exigencia, su demanda energéticamente, ¿cierto? En alguna dimensión está siendo más concreta, y él está en algo más profundo, no sé, o al revés. Él está pensando en algo muy concreto, en el partido y la cerveza, y que no está mal, y ella está pendiente más de algo más trascendente o profundo, no sé, de, oye, preocúpate más de los hijos, del vínculo, no sé, como... Y él puede decir, ya, pero si yo trabajo y tienen todo lo que necesitan, 440, ¿cierto? Que nuestros papás, o antiguamente, así eran las relaciones. Los papás decían, bueno, ¿y usted es buen padre? Claro que sí, pues, si trabajo todo el día y no le falta nada. Ya, y el afecto y el vínculo. Entonces nuestros papás, o antiguamente, la lógica era muy 440, po. Muy como, ya, pero si no le falta nada, tienen para comer todos los días, tienen un plato caliente, tienen un techo, listo, no hay más. Ya, y puede que sí, po, puede que haya algo más que tiene que ver con eso 440, el vincularse, oye, pero tú conversas con tus hijos, está bien, no le falta nada, fantástico, pero tú conversas, saben lo que está, saben la música que escucha, sabe cuáles son los nombres de sus amigos, por ejemplo. Los típicos reclamos de las mamás en los colegios es que los papás no van nunca a las reuniones, y que los papás no se saben ni los nombres de los compañeros, que no saben los ramos que tienen, cuáles ramos les va mal, y pasa, po, ¿cierto? Y eso es la realidad de incluso nuestro Chile, que ahora va cambiando un poquito, pero son las realidades que tenemos, ¿ya? O también la discusión o las diferencias que podamos tener en cuanto a nuestros hijos adolescentes. Quizá ahí también hay todo un tema en qué frecuencia estará viviendo o vibrando emocionalmente, o la concepción que tiene mi hija, mi hijo adolescente,
o mi hijo chico eh, del mundo emocional. Quizás yo estoy más en una frecuencia, por ejemplo, más 432, de entender el vínculo con mi hija, y mi hija le da lo mismo porque le da un poco de vergüenza y pudor y ella quiere que yo esté ahí nada más, o más concreto. Si necesita algo que yo esté o no esté, como contar conmigo más desde algo concreto. Entonces, si yo, mamá o papá, estoy tratando a mi hijo, no me doy cuenta, no lo observo. Ah, pucha, sí, pues mi hijo quizás está pasando por una etapa que me necesita a mí de una forma más superficial, no menos importante, sino no involucrarme quizás tanto porque está en una etapa de construcción también. Está en una etapa, entonces ahí es importante ver también estas disonancias que pueden existir y por lo general las disonancias se manifiestan como crisis, como discusiones y puede que la niña aquí o él esté poniendo mucho de sí en una frecuencia, ella también en la misma frecuencia, por ejemplo, los dos están vinculados emocionalmente, pero ella está vibrando desde la sexualidad, por ejemplo, en una afinación 440 y él en una afinación 432. Entonces, los dos quieren acercarse, pero lo están haciendo de una forma distinta, no el fondo, porque el fondo, la vinculación está, el deseo, la energía está. Quizás los dos están funcionando como pareja de 1 a 10 en 9 o en 10, pero él lo está haciendo en una afinación más concreta y ella en algo más introspectivo, entonces ese 9 o ese 10, que los dos están con la misma intensidad, la están vibrando, no la sienten, porque está como llegando como a otro lado de esa frecuencia. ¿Ya? Entonces es interesante ver también esto de cómo vivimos los niveles de profundidad. Y por otro lado, para ir terminando, tenemos esto, cómo nosotros subjetivamente vivimos esa dimensión emocional. Y ahí es donde yo les decía esto, acá al medio con los numeritos están los chakras, chakra 1, chakra 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero las energías que puedan habitar, esto es como se puede mover. Yo puedo, por ejemplo, vibrar en mi chakra 5 con la nota Fa, o con la nota Si, o con la nota Re, porque estas, las notas musicales, pensamos que son energías, son predisposiciones. Y los chakras es como es un espacio que puede habitar cualquiera de esas energías, ¿ya? Y esto es muy dinámico. Imaginémonos que esto se está movilizando constantemente. Yo, por ejemplo, para estar hablándole aquí, eh, estoy con una predisposición energética que quizás en mi chakra 5 de la comunicación, ¿cierto? Mi dimensión al chakra 5 de la comunicación, estoy hablándoles o me estoy relacionando con ustedes ahora en este momento de una forma muy lógica y muy mental, porque tengo que tratar de transmitirle algo lógico y racional. Entonces puede que en este momento mi chakra 5 esté vibrando con la nota La, que es la energía mental, que es la energía racional. Entonces yo trato en este momento de comunicarme o mi predisposición de la comunicación está en algo más racional para yo poder explicarle toda esta teoría. Si es que estoy con mi amigo en un asado, quizás no esté tan lógico y tan racional al comunicarme. Quizás esté más desde el disfrutar, desde el bienestar, desde el autocuidado. Entonces quizás ahí me esté comunicando desde el chakra 5, no esté la nota La vibrando ahí, sino que esté la nota Re. Entonces voy a estar contando chistes, más desde el bienestar, más pasándola bien, etcétera. Así con todas nuestras dimensiones. Y eso es lo interesante y eso es lo lindo que uno empieza a ver como la diversidad de que no es como, ya, chakra 5 nota sol, listo, te pongo el cuenco. No. ¿Y cómo vives tú subjetivamente? ¿Cómo sientes tú que te comunicas con tu pareja, en tu trabajo? Y ahí también uno va teniendo toda una predisposición diferente, ¿ya? Eh, Alguien aquí había preguntado algo. ¿Se podría entender entonces como estado mental racional, estado emocional autorreflexivo y estado espiritual conexión con el yo superior? Eso en cuanto a lo anterior, a la ira,
como a las afinaciones o en esto de acá. A ver, mental, racional, emocional. Podría ser, pero lo mental racional podría ser, yo lo pondría más como conductual, más como algo más, eh, a ver, aquí tú le pusiste mental racional, yo lo pensaría más como algo conductual o motor, porque esa dimensión tiene que ver con algo más como hacia afuera, algo más como exteriorizable, porque por ejemplo algo mental es más bien 440, es algo más reflexivo. Cómo yo manifiesto ese pensamiento, por ejemplo, ahora yo estoy pensando algo, tengo un pensamiento, pero está interno dentro de mí. Si es que yo no les digo, si es que yo no lo exteriorizo, si es que yo no lo hago 440, si no lo saco, ustedes no tienen cómo saber lo que yo estoy pensando internamente en mi nivel 432. Entonces eso mental, racional, también puede ser introspectivo, pero yo cuando lo saco, cuando comunico mi idea, ahí se vuelve como algo más, entonces podría ser algo más motor o conductual el primero, quizá el otro más autorreflexivo, sí, y el otro conexión con el yo superior. Claro, eso apelaría más como a lo espiritual, en relación a lo anterior. Y aquí, por ejemplo, yo les traigo también esta forma subjetiva en cómo se puede vivir, es para que nosotros vayamos pensándonos también en nuestras dimensiones, en nuestros chakras, cómo los vivimos, qué energía habitamos en determinados momentos. ¿Por qué de repente cuando hablo con mi hermana soy tan crítico con ella y por qué cuando una amiga hace lo mismo no soy tan crítico con ella? ¿Qué es lo que me pasa energéticamente de que con algunas personas frente a alguna situación me comunico muy críticamente y con otras personas me comunico más emocionalmente o más desde la contención, por ejemplo? Y eso podemos empezar a observarlo con nosotros mismos. O en el curso, por ejemplo, una niña que me decía, si es que esto, claro, esto es dinámico, eh, y uno en una misma conversación puede pasar por mucho de estas energías. Habitar, por ejemplo, yo estoy conversando con mi pareja tranquilamente, desde el amor, no sé, la nota fa, entonces nos estamos comunicando cariñosamente, afectivamente, la comunicación chakra 5. De repente ella me quiere tirar alguna idea, algo más racional. Entonces yo empiezo, porque me dijo, oye, no sé, po, algo relacionado empezamos a cambiar nuestra forma de comunicarnos tan afectiva con algo más racional. Entonces empezamos quizá una discusión más lógica. Oye, pero es que tú me dijiste que iba a hacer esto y no lo hiciste. Oye, es que esto, entonces empezamos como a comunicarnos ya no tan desde lo afectivo, con una energía fa, sino con una energía más asociada a la nota la, que tiene que ver con lo racional. Entonces, aquí es lo que yo voy, ya empiezo a argumentar, ya a decir acá, y las ideas y las creencias, y si es que esto sigue escalando, quizás yo termino mandándola a la cresta y ella también me manda a la cresta, y es porque ya nos comunicamos con una energía de la nota 2 que es muy concreto, y esto es no, y esto es así, y no es así, intransigencia. Entonces, en una misma situación o en un par de minutos, uno puede estar pasando por mucho de esta energía al comunicarnos, eh, desde algo más emocional, después algo más racional, después algo más autorreferente, si es que yo empiezo a comunicarme desde la nota a mí, y finalmente ya cuando ya no me quedan argumentos, quizás soy muy tajante y una cerrada de puerta, ¡pum!, la nota 2 por ejemplo. Esto es dinámico. Entonces es interesante ver que también, ya, entonces usted tiene un desequilibrio, como les decía, en el chakra 5 porque se comunicó de esa forma. Ya, entonces es un poco más complejo que decir. Porque si no entramos en la lógica médica, bueno, le pasó esto, tómese tal pastilla. O tómese y nos negamos a la reflexión, ya. Pero ¿por qué tú sientes que llegaste a ese extremo? ¿Por qué ¿por qué te descolocó? ¿Qué fue lo que tú sientes que te descolocó cuando estabas conversando? No es que me dijo tal cosa, ya. Eh, y, y qué fue lo que te dolió de eso que te dijo? ¿Por qué terminaron en esa reacción? Entonces, si es que yo digo, bueno, en la nota tanto, el cuenco tanto,
ahí cierro el análisis. No hay nada que analizar porque el cuenco va a hacer el trabajo. En cambio, si es que no, si es que indagamos, pero bueno, ¿por qué te habrá molestado esto? ¿Dónde ha sido otra oportunidad o cuál es el núcleo que hace que justo este tema, cuando te hablan de tu madre, por ejemplo, tú te enojas y acaba la discusión y cierra el portazo? ¿Qué es lo que pasará con esos temas ligados a la relación con tu mamá o a la relación con tu trabajo, a la temática que la persona te comenta que es abrir el diálogo, abrir para ir buscando en conjunto a la persona y que la persona pueda ir dándose cuenta de que, claro, hay algo a la base, algo que me va molestando, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esta misma lógica, para ejemplificarlos con dos chakras, ¿qué es lo que pasa si mi dimensión conecta primero? Con el chakra 5, esto que yo lo estaba diciendo de la comunicación, si es que en este chakra habita una energía material, concreta, asociada con la nota 2, va a ser una persona que se comunique de una forma muy directa, que no se vaya mucho por las ramas. Va a ser una persona que te va a decir las cosas así como pam, pam, vino, vino, y de repente, muchas veces también, son personas que no tienen mucho filtro y que llegan y la tiran y después te dicen, bueno, pero es que así soy yo. Entonces también ahí no hay una graduación, es muy directo. O esto se puede ver de repente también en personas que el diálogo es más técnico, es más concreto, que no hay tanta metáfora, de repente como la policía, como los carabineros, que te dicen las cosas, bueno, proceda nomás, como no hay tanto como ya, no, pero mira, es que lo que está pasando es que tú estás haciendo esto. No, la ley él lo dice y listo, porque se encargan de aplicar la ley. Si tú te sabes la ley o no, a ellos les da lo mismo. O como me decía mi mamá una vez, es como cuando uno va un minuto atrasado al banco y el del banco, el guardia del banco te cierra la puerta y no hay forma de hacerle entender de que tú tienes que hacer algo importante. Es como no, hasta la una y nada, se acabó. Entonces, de repente tiene que ver con esa lógica de comunicarse de una forma concreta o más seco. Desde una energía re, por ejemplo, habitando en este chakra de la comunicación, puede que sean personas que sean muy entretenidas de escucharlas, porque como tiene que ver con una energía creativa, sexual, van a ser personas que uno la escuche como que son entretenidas. Hay en un curso me decían, son como las personas que te que juegan rol, los que van guiando, y como que te meten en una historia y como que es entretenido y uno la pasa bien escuchándolo en el diálogo. Una persona con la nota mi o con la energía mi, que es más autorreferente, más egoica, en esta dimensión, en este chakra que tiene que ver con la comunicación, puede que sea una persona que su comunicación sea muy autorreferente. Entonces, como que por lo general siempre te hable de ella, o están hablando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tenía una vecina que te salía a saludar, hola, ¿cómo estás? Bien, estuve un poco enfermo. Oh, sí, yo también, y me enfermaba acá, y el año pasado también, y todo lo hablan desde sí, mi hijo y todo, todo lo llevan a su plano. Y eso puede que sea porque este chakra se está vibrando con una energía también más autorreferente. Si es que una persona, por ejemplo, en este chakra vibrase con la nota de la energía Fa, que tiene que ver con la energía emocional, puede que sea una persona que su comunicación o cómo se comunica sea de una forma muy afectiva, que tú sientas como que casi que te abrazan con el diálogo, con la conversación, que te contienen, que te saben escuchar, ¿ya? Y de repente que te dicen buenos consejos desde lo afectivo, parecido a la nota sí, que tiene que ver con lo espiritual, que de repente son personas que, eso tiene que ver más como personas que tienen un nivel como se comunican de una forma muy profunda y muy trascendente, como maestros espirituales o personas que te dicen un consejo muy trascendente que te marca, que te llega precisamente, pero que en ningún momento es como como destructivo, sino que siempre es como propositivo, o una energía de la nota la más racional, como le decía al inicio, cuando uno necesita comunicar de una forma más técnica algo, estos contenidos, por ejemplo, yo siento que ahora yo para poder expresarle la clase tengo que ponerme en una energía
de la comunicación más concreta, más lógica, para poder explicar. Los profesores, por ejemplo, cuando hacen sus clases. Y cuando están en la sala de profesores, seguramente hablan de otra forma, ¿cierto? Ahí cambia sus dinámicas, ¿ya? Y cuando vibra la nota sol, de la expresión, de la comunicación, en este chakra, ¿cierto? Es que en el chakra está habitando la misma energía que tiene que ver con la comunicación. Entonces ahí yo siento, o yo lo he visto de dos maneras. Son personas que puede que su comunicación sea muy desde lo convencional, como muy así, como siempre, como muy como estructurado, no salirse mucho de los parámetros, siempre ser más o menos formal, ya sea que esté en clase con alumnos o en terapia, con los amigos, con la pareja, o puede que sean personas que al estar esta nota, la energía, ¿cierto? De la expresión de la comunicación en el chakra, que implica también aspectos de la comunicación, puede que sean personas que están pasando por procesos en los cuales están teniendo un cuestionamiento de 440 a 432, como en que en 440 ya tuvieron, ya se desarrollaron de una forma, ya se comunicaron de una forma muy más bien superficial, ya dicen, entonces ahora empiezan a tener eh, una necesidad propia, interna, de, pucha, me gustaría comunicarme, pero ya no tan concretamente, sino que comunicar un poco más metafóricamente o más profundo, como ampliar la gama o el espectro de las posibilidades que existen en cuanto a la comunicación, por ejemplo. Y eso con todas. Una energía de la nota Fa en el chakra 4 puede ser una persona también que esté pasando de un entendimiento de la emocionalidad de 440 a algo más profundo, más introspectivo. También se puede dar así. Y otro ejemplo, que esto es con todas, pero lo voy a decir con estos dos, ¿qué es lo que pasa con una energía emocional, o sea, una dimensión emocional, afectiva, el chakra 4, vibrando con una energía material concreta? Va a ser una persona quizás que va a expresar su emocionalidad o va a esperar que le expresen la emocionalidad de una forma también concreta, material, parecido a lo que sucedía como en el nivel 440. Entonces, está en pareja y si la pareja no, lo más típico, no se acordó de la fecha del aniversario o que tenían que hacer algo concreto que implica para ella algo profundo y trascendente, que a la embarrada, como que no la quieren, sienten que el afecto no fluye ahí, o necesitan demostraciones también afectivas, o son, por ejemplo, una vez lo vi en una persona que le encantaba y casi todos los días iba y lavaba el auto, y lo enceraba y lo aspiraba, porque sentía un afecto. Algo le pasaba ahí con eso, en cuanto a lo concreto, a lo material. Y el tema está en que si yo, por ejemplo, mi chakra 4 está vibrando con una energía 2 concreta, yo voy a esperar que mi pareja me muestre los afectos o yo voy a sentir que mi dimensión va a estar fluyendo bien cuando tengo demostraciones concretas de afecto, pero yo también voy a actuar de la misma forma con mi pareja. Entonces voy a estar siempre pensando en hacerle un regalito o en cocinarle algo rico o en tenerle una sorpresa, algo material, concreto. Si es que así como yo me expreso, yo espero de la otra persona. Entonces es interesante ver esto en terapia. Ya te llega una persona comentándole que está mal con la pareja porque algo no está funcionando. Ya, y en este sentido, no, pero es que mi pareja es súper despreocupada. Ya, ¿y tú cómo eres? No, pues yo soy súper preocupado, po, porque yo siempre le espero con esto, le hago esto. Entonces puede que la otra persona no es que no sea, no es que no le exprese, sino que no le expresa de la forma concreta que ella está esperando con la energía 2. Quizás la otra persona le expresa desde la energía, por ejemplo, en el chakra 4 con la energía de la nota sol. Le comunica, le dice, quizás no le lleva, no le tiene sorpresas, pero todos los días le dice lo mucho que la ama y todo. Y en este ejemplo que yo le estoy diciendo es como ya, pero me lo dice, pero no me lo demuestra con nada más, po. Como yo espero que me dé algo,
¿Y de qué me sirve que me lo diga si me lo dice todos los días? Entonces, no es que la persona no se lo esté manifestando, no se lo está manifestando en los códigos que ella está esperando, que es otra cosa. Entonces, es interesante ir viendo también cómo se van dando estas dinámicas. O una dimensión emocional que vibra con la energía sexual creativa. También va a ser una persona que esta dimensión va a necesitar emociones, estar saliendo con la pareja, ir a acampar, ir de viaje, como moverse más, algo más dinámico. O una energía de la nota mi en esta dimensión va a ser una persona que puede que tenga también una importancia profunda en en la emocionalidad personal, porque va a ser una energía más autorreferente. Entonces yo necesito sentirme bien y lo van a tener como algo muy latente. Si esta persona me hace sentir un poco mal, termino al tiro. O no sé, o algo no está fluyendo. Por ejemplo, yo una vez vi una persona que tuvo hijos y toda esta dimensión emocional se vio en la transformación, porque vibraba con la nota mi en el chakra 4 que tiene que ver con la dimensión emocional, verlo un poco más autorreferentemente, y se le empezó a generar un conflicto cuando nacieron sus hijos, porque ya toda la atención no era solo, no podía poner toda la atención emocional en sí misma, sino que tuvo que empezar como a delegar o a tener un nivel de entendimiento más profundo de cómo transmutar esa emocionalidad, etcétera. Y ahí muchas veces también se generan problemas. Y esos son temas de repente súper tabú de qué es lo que le pasa a las mujeres con respecto a las hijas, a los hijos y cómo viven su emocionalidad. Porque arquetípicamente, no, pues si la mujer tiene que estar ahí siempre con los hijos y ser súper entregada y postergarse todo por los hijos, eh, pero también algo pasa ahí como no con el rol de madre, sino con el rol de mujer. Si una mujer cuando es mamá no deja de ser mujer, además es mamá, ¿cierto? Pero la parte de mujer también sigue ahí con sus necesidades. Entonces también son temas que de repente son súper tabú y que son bien importantes de ir viéndolo. Y no sé, pues una energía mental, racional, vibrando en este chakra, puede que sean personas que toda su emocionalidad, o yo siempre lo digo como en ejemplos de pareja porque es más gráfico, pero una persona que esté siempre cuestionándose o preguntándose por qué están con ella, por qué será esto y qué será acá y esto, siempre poniendo la lógica en las relaciones o tratando de entender los vínculos emocionales y no dejándose solamente, bueno, lo siento y punto, fluye, lo siento aquí internamente. Puede que una persona con esta energía siempre trate de ir, bueno, pero qué y para qué y cómo, la lógica en la emocionalidad. O finalmente está la energía espiritual, una persona que pueda vivir su dimensión emocional desde un punto de vista muy profundo y trascendente, que lo espiritual le llene emocionalmente. De repente incluso a veces más que las relaciones personales con un otro, o que en niveles profundos de entendimiento puedan entender que al relacionarse con el otro también tienen un contacto profundo y espiritual, por ejemplo. ¿Ya? Y así, bueno, con todas. Pero esta más que nada es una pequeña invitación para que podamos ir conectando con otros niveles de entendimiento, de autoconocimiento. Y esto tiene que ver más, como les decía, más asociado desde la sonoterapia, las energías de las notas, esto netamente como en términos energéticos. ¿Ya? Lo de ayer era más desde la musicoterapia y todo lo que vemos hoy día es cómo se trabaja un poco más desde la sonoterapia, o al menos como la propuesta que yo le hago desde la sonoterapia. Y eso pues, muchas gracias, como dice aquí la diapositiva. La invitación es que puedan ahí, les queden dudas, cuestionamientos, que puedan ir reflexionando con ustedes mismas, cómo viven sus chakras, cuál es la energía que habita en algunas de estas dimensiones, que puedan ir teniendo un conocimiento distinto
ya sea en los niveles de profundidad o cómo vivimos subjetivamente nuestras dimensiones. Eso. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o comentarios. Las diapositivas se las voy a mandar todas, la clase también. Y bueno, ahí les voy a pedir sus nombres en el WhatsApp porque falta aquí gente para mandarle un diploma que les voy a dar de participación de estas dos clases que tuvimos. David, Ujú. la verdad que yo te quiero dar las gracias. He tomado muchos cursos con David, yo, varios. Y ha sido una muy linda experiencia y cada vez que termino uno de estos talleres o cursos, me queda mucho conocimiento. Y este en particular, muy de autoconocimiento. Normalmente estoy acostumbrada a mirar a la persona que está frente a mí cuando tengo que hacer terapia y poco acostumbrada quizá a tomar más conciencia de mí misma. Y creo que es uno de los cursos que lo he vivido para mí. Y debo darte las gracias por la invitación. Y me gusta mucho la forma en que tú educas y en que tú enseñas. Y esta propuesta musical, que es transversal tanto para músicos y para personas terapeutas y para personas que recién están iniciando el camino, es muy claro tu mensaje. Y espero que saque luego el libro del oráculo que me falta. Eso, muchas gracias. Gracias, pues gracias a ti. Sí, yo igual le espero lo mismo. Yo creo que sí. Ahí ahora depende de cuánto tiempo le entrego a la corrección. Que ahí tengo que ir imponiéndonos, pero ya estamos más cerca. Y sí, va a quedar bonito ese libro, va a quedar bonito. Porque está bien detallado igual, pues es el tema.